Buenos días, queridos hermanos. Los saludo del amor del Señor, dándoles mis bendiciones y dándole también las gracias al Señor por darle un día más de vida y dándole las gracias también por tener este medio de comunicación para a través de él poder entregar la palabra y poder comunicarlos. Espero que se encuentren bien en sus hogares, que pase luego esta pandemia para poder abrazarlos y alabarlo en comunión, alabar a nuestro Señor. Y por ahora el Señor nos manda a cuidarnos y ser obedientes. Hermano, permíteme orar por el inicio de este culto que se va a realizar. Te invito, hermano, a cerrar tus ojos y a inclinar tu rostro para comenzar esta oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos entregas, Señor, un día más que nos das de vida, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por nuestra congregación, Señor, por nuestros adultos mayores, por nuestros jóvenes, Señor, por nuestros niños, por nuestro pastor, Señor, por su familia, Señor, y que tú, Señor, hables a través de él, Señor, nos entregues la palabra, Señor, en este día, para que nosotros, Señor, nos vamos gozosos de tu palabra a nuestros hogares, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por algún hermano, Señor, que esté pasando alguna necesidad, Señor, que tú en este día los puedas levantar, Señor. Algún hermano que esté pasando por alguna enfermedad, Señor, que tú también, Señor, los puedas en este día levantar, Señor, y glorificar, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, gracias. Muchas bendiciones para todos y que ojalá nos veamos luego. Bendiciones. Buenos días, hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de Jesús. Los invito a leer la palabra en Juan 19, 28 al 30 y daremos lectura a la palabra. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermano, yo le doy las gracias al Señor por la hermosa palabra que nos ha entregado este día y los invito a adorar al Señor. Fue en la cruz, yo
lejos que me hallaba de su perfecto amor. Díselo. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Este signo maravilloso de la cruz, preciosa cruz. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. En la cruz canceló todo deber que condenaba mi ser. Oh bendito Señor, gracias por ese sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por ese perdón otorgado, por esta puerta abierta, tu amor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vivo es el Señor.
Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana de día domingo. Hoy día quiero conversar con ustedes y hablar de la palabra de Dios, específicamente de las palabras de victoria de Jesucristo, pero no dichas en un podium o en un lugar de honor o desde un púlpito, sino desde la misma cruz. Por lo tanto, vamos a meditar, reflexionar en estos pasajes del libro de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Les invito a buscar entonces Juan 19, versículo 28 al 30, y la daremos lectura en el nombre del Señor a estos versículos. Leemos la palabra de Dios. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en el hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. La palabra de victoria es precisamente esa: consumada es. Es una palabra griega, tetelestai, que significa he terminado, o todo está hecho, o todo ha sido acabado. Es una expresión de los labios de Jesús que supo que todo había ya terminado. Él no dijo estoy acabado, sino él dijo todo ha sido consumado, consumado es. Y nos preguntamos, en forma extraordinaria, lo que Jesús dijo: ¿acaso alguien puede dar esas palabras de victoria en medio de un gran proceso de sufrimiento como el de Cristo? Consumado es. Fíjese que el predicador Campbell Morgan dijo: esto significa que se completó a la perfección la obra de Cristo. Cualquier cosa que Él fue a hacer a la cruz se llevó a cabo. Es como las palabras de un artista después de mucho sacrificio, después de mucho trabajo, que finalmente concluye su obra y exclama tetelestai: consumado es, mi obra ha sido acabada. Es como la palabra de un sacerdote a un adorador que trajo al altar el mejor cordero de su rebaño, que había cuidado con esmero, que había cuidado con sacrificio, para conservarlo sin defecto, en perfecta salud, y llevarla al altar de sacrificio para el Señor. Y finalmente escucha las palabras del sacerdote que le dice: consumado es, ha sido recibido el sacrificio, ha sido acabado, está hecho. Y la palabra dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿el cumplimiento de quién? De Jesucristo, del Cordero de Dios, se ofreció voluntariamente en el altar del sacrificio y a gran voz dijo: tetelestai, consumado es. Todas las cosas se han cumplido. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Las promesas y profecías del Antiguo Testamento se han consumado. Los sacrificios y ceremonias han llegado a su fin porque se han consumado. Su obediencia perfecta ha sido consumada. Toda la Escritura, a través del sacrificio de Jesús, ha sido consumada. Se ha llevado a cabo toda, literalmente, desde el Génesis en adelante. La satisfacción de la justicia fue consumada. El sacrificio redentor ha sido hecho de una vez por todas y para siempre. Se ha terminado. Ya no queda más sacrificios, hermanos, por los pecados, como dijo Hebreo. Y también, como dice Hebreos, capítulo 7, versículo 27, dice la palabra: que no tiene necesidad cada día
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, el Calvario fue el templo santo, donde Jesús, el gran sumo sacerdote, llevó el sacrificio perfecto por nuestros pecados. El poder de Satanás, hermanos, el pecado y la muerte fueron consumados. Por el sacrificio vicario de Jesucristo, Satanás fue derrotado. Como dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ahora Jesús lleva las llaves de la muerte y del infierno. Como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, la salvación entonces es ahora posible porque ya no depende del esfuerzo del hombre. El apóstol Pablo pudo exclamar en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora entonces, a través del sacrificio de Jesucristo, donde Él exclamó este grito de victoria, que consumado es, que todo ha terminado, hecho está, ahora hay que arrepentirse de los pecados y poner nuestra fe en la obra de Cristo. Su sacrificio entonces es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados y nos selle a nosotros en su justicia. Como dijo el Pablo y Silas al encontrarse con el carcelero, quien les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos les respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Nuestra deuda, hermanos, desde la misma concepción, desde nuestro mismo nacimiento también, hermanos, está cancelada. El salmista David, en el capítulo 51, versículo 5, él dijo, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así lo creyó él. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Esa palabra dice que Jesucristo anuló el acta, anuló la deuda. Y la Biblia en Reina Valera. Entonces, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, dice lo siguiente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La deuda ha sido consumada, la deuda ha sido pagada plenamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Aleluya, qué alegría, hermano. Solamente Jesucristo pudo haberla hecho. Recuerdo, hermanos, que varios años atrás, mientras me encontraba ministrando una obra misionera en Santiago, uno de los hermanos de la congregación sufrió un grave problema al corazón. Fue llevado de urgencia al hospital. Y en ese lugar le dijeron que la única manera de poder salvarle la vida a este varón era colocándole 2 bypass en el corazón. Bueno, era una
operación de muy alto riesgo, pero la familia aceptó. También no solamente era una operación de alto riesgo, sino también era de un alto costo. La familia era hermanos de escasos recursos, el hermano era carpintero, bueno, no tenía los recursos suficientes, pero aceptaron, sin embargo, hacer la operación y confiaron de que Dios les iba a proveer. Bueno, se llevó a la operación y estuvimos en oración y ayuno con la iglesia, intercediendo por nuestro hermano en la fe. También se hicieron cadenas de oración en otras congregaciones e hicimos un llamado a todas las iglesias que pudimos para que nos acompañaran en este proceso de oración por el hermano. Dios finalmente hizo su obra. Dios se manifestó. Nuestro hermano fue salvado y le colocaron 2 bypass al corazón. Bueno, se recuperó milagrosamente, pero llegado el momento de darle el alta a nuestro hermano, le pasaron la cuenta y la cuenta era de 5 millones de pesos. Estoy hablando, hermano, de hace varios años atrás, y el valor de los 5 millones de aquellos tiempos, si hoy puede ser elevado, bueno, imagínese en los tiempos. Casi le volvió a dar un ataque nuevamente a nuestro hermano, pero finalmente hermanos, echamos a la fe, depositamos nuestra fe en el Señor y echamos mano a esta fe y empezamos a seguir orando para que el Señor proveyera para esta amada familia. Las hermanas en la casa, la familia, empezaron a vender sopaipillas y todo lo que fuese necesario. Pero cada día que pasaba en la clínica, el día cama también iba aumentando el valor. Entonces, lo que se podía lograr juntar era para pagar prácticamente el día cama, porque al hermano no le daban el alta hasta que pagara toda su deuda. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces hubo un tiempo prácticamente de preocupación, por supuesto, en la familia, y nosotros seguimos orando, seguimos clamando al Señor. Finalmente, cierto día, llegó del hospital administrativo, el jefe administrativo, y le dijo al hermano, su deuda está cancelada. Usted puede irse ahora mismo si lo desea. Nadie lo podía creer. El hermano no podía creerlo, porque la familia no tenía los recursos. ¿Y de dónde habían salido los recursos? Bueno, él preguntó. Le dijeron la dirección del hospital. Alguien vino, pagó la totalidad de su deuda, señor, y no quiso identificarse. A nosotros lo que nos interesa es eso, el pago. Nosotros supimos de quién era. Era el Señor, nada más, hermano. Imagínese la alegría de la familia, de la iglesia y por el milagro de Dios realizado en nuestro hermano. Hermanos, pero había una deuda que era imposible pagar. Una deuda pendiente. ¿Sabe por qué? Porque no había nadie que cumpliera con este requisito de la ley. Y nosotros éramos deudores ante el Padre. Nuestro Señor, entonces, pagó nuestras deudas. Él quiso voluntariamente pagarlas. En la muerte las pagó. Y en la resurrección borró el acta, borró nuestras cuentas, borró el registro que estaba en nuestra contra. Por su resurrección, quitó el último vestigio de cargo en nuestra cuenta, pues la resurrección fue declarada por el Padre como justo. El sustituto Jesucristo fue recibido. La expiación de Cristo fue recibida por el Padre a través del grito de victoria. Entonces Jesús dice, la deuda está pagada, consumado es, hecho está. Imagínese usted, hermanos, que un día partiera de esta vida y tuviera que enfrentarse
al tribunal de Dios en el cielo, frente al juez supremo divino del universo. Por un lado está el abogado Satanás, quien tiene la tarea de acusarnos, porque Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice que él es el acusador, que acusador en la palabra griega tiene una connotación de carácter legal, como un fiscal. Un abogado, entonces, Satanás, que trata a usted de acusarle por el crimen que usted ha cometido. Este acusador, que es el enemigo, es una expertise y con una tremenda habilidad extraordinaria, presenta los cargos sobre usted de tal manera que usted no tiene ninguna defensa al respecto. Las acusaciones del acusador son muy serias en su contra. ¿Por qué? Porque usted ha pecado. Y usted sabe que la ley dice que la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23. Prácticamente, usted está cierto de que no tiene ninguna escapatoria. No hay defensa al respecto. Y el juez más encima a usted le pregunta, ¿y tú cómo te declaras? Porque hay serias acusaciones en tu contra. ¿Qué tienes que decir al respecto? Y usted tendrá que responderle al juez divino: me declaro culpable de todos los cargos, señor juez, y no tengo que decir nada en mi favor. Pero este señor que está a mi lado se ha ofrecido en forma voluntaria para presentar defensa ante ustedes de mí. Tal vez yo no tengo nada que decir en mi defensa, pero tal vez él pueda decir algo. ¿Está bien?, dice el juez. Señor abogado defensor, ¿cómo declara usted a su defendido? Y el abogado defensor dice: mi defendido es un gran pecador, por lo tanto se declara culpable, su señoría. Entonces, en ese momento, Satanás reacciona con gozo, porque sonríe, porque él considera que ha obtenido una victoria. Pero el abogado, quien nunca dejó de estar al lado de usted como su consolador y estuvo constantemente animándole, porque más encima fue como un amigo para usted, él dice: su señoría, mi defendido es culpable de muerte. Sin embargo, en razón de que él creyó y depositó su fe en mí, arrepintiéndose de sus pecados, yo morí en la cruz en su lugar y resucité de los muertos. En ese momento la sonrisa del diablo se borra de sus labios y levanta la voz fuertemente: protesto, su señoría. Eso no es posible. El juez dice: silencio, abogado acusador, a usted no se le ha dado la palabra. Y a usted, el juez, le dice: ¿es cierto lo que está diciendo su abogado defensor? Y usted dice: sí, su señoría. Yo creí en su palabra que decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor juez, él murió en mi lugar, y sabe que yo no lo merecía, señor juez. Lo hizo solamente por su gracia y misericordia. Protesto, dice nuevamente el abogado defensor, acusador, que él no da por perdido un alma. Silencio, dice el juez. A la próxima me abandona la sala. Muy bien, dice el juez. Como el acusado fue declarado entonces culpable,
y merecía la muerte, pero su sustituto, su abogado, ha sido aceptado como tal por este tribunal. Por lo tanto, queda absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Entonces, consumada es la deuda, ha sido totalmente cancelada. Queridos, en base a esta ilustración imaginaria, te pregunto, ¿tú ya tienes tu abogado? Nunca he olvidado a un hermano y tal vez en más de una oportunidad lo he contado, pero permítame traerlo a mi memoria una vez más, a un amado hermano que estaba prácticamente en la agonía y ya casi no hablaba. Hermano, le pregunté, ¿cuál es su himno favorito? Y él, con mucha dificultad, me recitó parte de la letra. Venció a la muerte y con poder, y el Padre lo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Les invito entonces a cantar este himno. En nuestros himnarios es el 110, en la cruz, para que podamos cantarlo en familia.
entregado a Jesús, no tengas miedo. Entrégate definitivamente al Señor y ten la misma seguridad que tuvo mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Dios, al menos por su parte, por medio de Jesucristo, ya ha sido consumada. La deuda ha sido pagada completamente. Que el Señor les bendiga grandemente, estimados hermanos. Amén. Hermanos, damos gracias por la palabra del Señor que ha traído nuestro pastor en este día. Ahora dejamos con ustedes una alabanza especial cantada por los varones de la iglesia, donde somos desafiados a levantar el nombre del Cristo.